Buenas noches, mi nombre es Víctor Hugo Mía Serrano. Hoy es 21 de octubre del 2024 y hoy trataré un tema no sobre el derecho constitucional ni sobre la teoría del Estado, sino sobre un constitucionalista que es considerado como uno de los más granados en derecho constitucional en México. Su nombre es Miguel Carbonell. Es de sobra conocida su trayectoria, la fama que tiene, pero como siempre el lado filosófico me hace preguntarme qué hay de cierto en que sea realmente uno de los pilares actuales del derecho constitucional. ¿Qué tipo de ideas tiene? Me he preguntado de dónde le vienen las ideas sobre el derecho constitucional y eh, es una sorpresa que no es realmente algo tan avanzado en sus ideas como para tenerlo como un pilar del derecho constitucional. Yo lo tengo en mi obra El fin del Estado moderno en México, el fin de la división de poderes, en un capítulo dedicado a él en donde explico eh, por qué no debe de ser considerado como una persona de ideas muy avanzadas. Veamos lo siguiente. En las obras correspondientes que ha escrito Miguel Carbonell, sostiene la división de poderes. Y ya esto nos da pauta porque la idea original de la división de poderes es de John Locke. Y John Locke publica su obra Ensayo sobre el gobierno civil en 1690. Es decir, que a la fecha actual corren 334 años de haberse publicado esas ideas. Sin embargo, para que John Locke haya publicado su obra en comento, pues tuvo que pasar un proceso largo. Entonces, bien podemos colegir que la obra de John Locke tiene más de 334 años. Imagínense cuántos, más de 3 siglos. Y seguimos pensando con esas ideas cuando uno ve la trayectoria de los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos son vertiginosos. Para darnos una idea, comenzamos conociendo el iPhone 1 y vamos ya en el iPhone 16. Bueno, ahora bien, quien sigue la idea de John Locke de la división de poderes, pues todos sabemos, los que hemos estudiado esto, que es Montesquieu. Su nombre es muy largo, su obra sobre el espíritu de las leyes, así la conoces, pero el título es también larguísimo. Bien, sobre este asunto tenemos que ver que la obra de Montesquieu se publica en 1748, es decir, hace 276 años. Ya va alcanzando a casi los tres siglos. Entonces, ya quien defienda estas ideas de hace 300 años, quiere decir que o no se imagina otra forma de gobierno, o no ha entendido este nuevo mundo con sus cambios tan vertiginosos, o no tiene la capacidad para realmente aportar algo al derecho constitucional, a la teoría del Estado. ¿Y qué sorpresa es esta? Que alguien que tenemos como uno de los máximos exponentes del derecho y que recurrentemente es solicitado para dar su parecer, tenga estas bases. Pero las sorpresas no se quedan aquí. No es de sorprender, por lo menos para mí, que sea de esta manera Miguel Carbonell. Le hace una entrevista, un programa que se llama La Silla Roja. Y de entrada el periodista o comunicador que lo recibe
le dice acertadamente, doctor Carbonell, le comenta que se ha enterado que tiene 54 libros y que es una autoridad en la materia. Bueno, esto me recuerda pues la Edad Media, en que todo era por autoridad. La iglesia tenía la autoridad y lo que decía la iglesia, lo que decían los sacerdotes, era por autoridad, no se podía discutir porque eran verdades divinas. Pero ¿cómo va a ser eso que nosotros que pensamos o tratamos de pensar, aceptemos por autoridad que se nos impongan las ideas, pero además ideas de más de 3 siglos? Pues eso no es conveniente de manera alguna, se tiene que amablemente rechazar. Sobre la entrevista, uno se va dando cuenta de los fallos que tiene el doctor Miguel Carbonell en la cabeza, porque él, al hablar sobre el tema, pues se ve que no tiene los conceptos muy bien claros y distintos, como pedía René Descartes, ¿no? Ahora bien, para la comunicación el lenguaje común es suficiente, ¿no? Podemos ponernos exigentes porque todos conocemos y tenemos a la mano o en la boca el lenguaje común. Pero cuando se le entrevista a una persona con estos, con títulos y grados, porque nos dice, ¿no? Él mismo que tiene el doctorado por la Complutense de Madrid, ¿no? Y al momento, pues uno puede decir, oigan, pues la Complutense de Madrid, ¿no? Pues igual, por autoridad, dice uno, oigan, no. Yo tuve 2 maestros en filosofía españoles. Un maestro muy bueno, excelente, ya extinto, el doctor Pérez Diestre, y una maestra que también venía de la Complutense de Madrid, con sendo doctorado, pero cuando entramos al curso de seminario de filosofía medieval, iban 2 semanas y nos estaba recetando estética. Yo le pregunté que si íbamos a seguir con la estética, que era bien, ¿no? Me parecía bien porque era conocimiento y nos los estaba dando de una manera acertada y amena, pero que el curso pues no estaba dirigido hacia esa materia. ¿Cuál fue la sorpresa de todos los que estábamos ahí? Que nos dijo que ella tenía un doctorado, efectivamente, pero en estética, que de filosofía medieval pues iba a empezar a especializar, a conocer y después a especializarse. Entonces, lo que uno saca en conclusión, que no importa de qué universidad, de dónde vengan, de quién les haya extendido los doctorados, pues uno no debe de espantarse, no debe uno de amilanarse, porque allá se piensa y aquí se piensa. Yo no sé por qué el afán de que todo lo extranjero es mejor, y ha sido mejor porque lo hemos aceptado, pero yo no creo que deba de ser así. Entonces, eso pues no debe de admitirse, por mucha fama y por mucho que tenga un instituto, pues sí, sí lo tiene, es innegable y su fama es innegable, pero no estamos tratando aquí ni de dinero ni de fama, sino sobre la verdad, sobre lo correcto, sobre lo que debe de hacerse. Entonces, tenemos que quitarnos eso, porque él mismo, sobre la entrevista, dice que aquí en México nosotros hemos recibido como herencia del extranjero pues las ideas constitucionales, cómo debe estar estructurado el Estado mexicano y que no debemos de tratar de hacer iniciativas de ley o diseños que no sean los que los estados extranjeros pues están haciendo. Imagínense cómo vamos a aceptar ese tipo de proposiciones. Pero además, cuando habla del Estado mexicano, dice que es un país. Yo no he encontrado un libro que diga, teoría del país, ¿no? Pues siempre es teoría del Estado, ¿no? Y cuando uno dice eso, dice uno, pues como que yo no veo que por qué tengamos que aceptar primero la autoridad como dogma, y luego la autoridad
cuando uno está descubriendo que no tiene los alcances los cuales se nos dicen. Porque además habla de razas. Oigan, Carlos Darwin describió hace mucho tiempo el origen de las especies. La ciencia ha ido verificando que no hay razas sino especies. El ADN nos ha mostrado que compartimos mucho del ADN con otras especies, que no somos, que no provenimos de orígenes diferentes. Entonces no podemos aceptar eso. Debemos decirle amablemente al doctor que en realidad pula su conocimiento. No puede ser sobre el despido, como lo dice él, de los ministros, magistrados, jueces de distrito y de los trabajadores. Pues dice que los trabajadores han adquirido el derecho de seguir escalando posiciones, puestos. Pues, eso él no se le puede perdonar. Se ostenta como doctor. ¿Y cómo va a ser lo mismo una expectativa de vida que un derecho? Una expectativa es una esperanza, un deber ser, pero no es un derecho es aquello que está ya como derecho humano ganado y escrito en la ley. ¿Cómo es que no se da cuenta en esa entrevista que le hacen el día de ayer, 20 de octubre del 2024, la diferencia entre expectativa y derecho? Pero mucho menos los ministros, los magistrados y jueces, menos pueden tener un derecho como si realmente fueran trabajadores, porque no son trabajadores. Son representantes del Estado a través del órgano judicial federal, que los liquidan y les dan dinero para su retiro. Bueno, eso es otra cosa, pero no son propiamente trabajadores. ¿Dónde está esa sapienza que nos debe traer de Europa? De los lugares donde ha estado estudiando, esos grados que se logran, pues deben de lucir, deben de darnos luz. Para eso decían filósofos como Sócrates, ¿no? Que tenía como su dios al sol, dar luz a lo que está en la oscuridad, iluminar. Ya lo decía José Ortega y Gasset, ¿no? Los filósofos deben hablar un lenguaje sencillo y traer a la luz lo que está oscuro. Pues eso mismo nos pedía René Descartes, que los conceptos, que las cosas fueran, que las ideas fueran claras y distintas. ¿Cómo va a ser lo mismo expectativa que derecho? Eso no puede ser, pero además nos dice que están calificados y que han sufrido y que es una vergüenza. Oigan, cualquier persona que va a trabajar en una empresa privada le exigen mucho más requisitos que a los trabajadores propiamente dichos del órgano judicial federal. Entonces, no, imagínense, él dice que esto ha sido algo desperpéntico. Oigan, ese mismo órgano judicial federal nunca le importó el despido, la desaparición de luz y fuerza del centro. Nunca le interesó controvertir el FOBAPROA. Lo dio por legal. Cuando marchábamos, yo recuerdo que había represiones a palos, con gases lacrimógenos, y nunca dijeron, oigan, se están violando derechos humanos. En Atenco nunca dijeron, oigan, ¿qué pasó aquí? Pues esto es inaceptable. Y cada vez que el PRI, el PAN, junto con el PRD, privatizaban y hacia atrás, nunca vimos al órgano judicial federal ser tan férreo en controvertir una sola ley. Ahora que estamos pasando a otro nivel, dicen que esto es el acabose. ¿Cómo va a ser el acabose eso? Ahora, bien, hay que ver que el doctor Carbonell quiere que todo esto siga igual.
que no cambie. Pues es ni más ni menos que el modelo de conservador, y por eso lo llevan a las entrevistas, a los diálogos, porque clama porque nos quedemos estáticos. ¿Cómo se va a quedar estático el Estado mexicano cuando la realidad cambia a una velocidad sorprendente? Yo creo que no se le debería de prestar al doctor Miguel Carbonell, por lo menos para aquellos que hemos estudiado derecho o filosofía o ambas carreras, pues esa autoridad que piden. No puede ser que sigamos así. Quizá no tiene la capacidad de imaginar, de inventar una nueva estructura del Estado. Y eso lo lleva pues siempre al pasado, siempre a estarnos diciendo que nosotros no somos capaces de proponer una sola idea. Y yo amablemente rechazo lo que dice el doctor Miguel Carbonell porque no es cierto. Si bien yo por lo menos no tengo la fama, pero he tratado y trato de pensar cómo sería la estructura del Estado mexicano en estos tiempos hipermodernos y creer que nosotros no podemos pensar y que todo debe venir de fuera, dice. Pues la verdad es que no habla muy bien del doctor. Yo lo tengo en mi obra y he leído a los que he considerado los mejores constitucionalistas de México, y todos ellos, junto con la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano interpretativo de la Constitución, han aceptado de forma acrítica las ideas extranjeras, la división de poderes, los pesos y contrapesos, y nunca han dicho, oigan, o nunca se han preguntado siquiera, oigan, ¿esto será cierto? ¿No habrá otra forma de inventar o de proponer una estructura en el Estado mexicano? ¿Esto en verdad nos lleva a la democracia? Porque el doctor Carbonell quiere que todo se arregle en las cúpulas. Nunca habla sobre el pueblo soberano, como el artículo 39 lo señala, lo mandata. Siempre quieren, como dice él, la Suprema Corte de Justicia va a tener que dar la última palabra. Y no puede ser que el pueblo soberano, que las personas tengamos que estar siendo rehenes de los órganos, de las instituciones, de las falsas autoridades, porque sí podemos pensar y sí podemos proponer. Entonces, pues qué decepción del doctor Miguel Carbonell. Yo ya lo había estudiado hace años. Ya hoy había descubierto su conservadurismo, pero bueno, ahora viene al caso porque lo entrevistan y lo van a seguir entrevistando y va a seguir sosteniendo que esto vuelva al pasado. ¿Por qué defiende ideas extranjeras y de hace más de 300 años? Defiende que todo quede estático, pues eso está bien, porque a él le va bien, pero desconoce realmente las necesidades del pueblo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Aceptar que se nos imponga por autoridad como si fuera derecho divino? Pues no, pues yo amablemente lo rechazo. Pero bueno, por tiempo voy a dejar hasta aquí este video, el tratamiento de este tema, pero no se ha agotado y si es necesario, pues tendremos que volver. Porque yo sí puedo demostrar que la división de poderes es falsa y que lo que sostiene el doctor Miguel Carbonell es falso. Porque no lo estoy diciendo ahorita, ya lo tengo publicado. Si tiene éxito o no, pues ya no depende de mí. Pero mi obligación es sostener y defender lo que yo he pensado durante largo tiempo. Gracias por escucharme y saludos.